Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más. Aquí estoy súper contenta de tener una invitada que no solamente marcó la vida de las personas que están viendo esto, sino que también la mía. Eh, Ella lo sabe porque justamente comencé gracias al espacio que ellos me dieron y pues para mí ahora es un honor y es un placer. Primero que nada decir gracias Elena, gracias porque las cosas buenas creo que hay que reconocerlas y hay que reconocerlas también en público. Yo estoy muy agradecida por eso y pues bienvenida. Yo la conozco como Elena, pero la mayoría de ustedes la conocen como Calypso. Y lo sé porque muchas veces me llegan mensajitos que creen que una de las historias que nos marcó a todas es de mi autoría y no. Entonces, ahora sí estoy acá con la autora, pero más que esa historia queremos conocer quién está detrás de Érase una vez Mateo. Así que, bienvenida. Muchas gracias. Sí, la verdad es que todavía me acuerdo cuando nos mandaban mensajes. Siempre me acuerdo que veía mensajes y le decía a mi pareja, porque él fue el dueño de la página, este, vamos, se ve bien, se ve bien. Y él decía, no, es que ahorita no buscamos editores. Y yo, pero una chance. Y sabes, como que siempre, la verdad, admiré mucho de ti a la fecha. Es una persona súper, este, perseverante, me encanta eso. Y Gracias. pues por mí, pues, ¿qué te digo? Yo empecé a escribir cuando aprendí a escribir. Toda la vida he creado historias, cuentos. Creo que soy una persona muy fantasiosa, soy una persona que se la vive en las nubes y todas las personas que me conocen te pueden decir lo mismo. Soy como la creativa o la inventora del grupo. Elena, pero cuando tú dices, comencé a escribir cuando empecé, o sea, lo aprendí a hacer, ¿hubo algún momento donde tú dijiste, esto es lo que me gusta o simplemente eso ya era parte de ti? Creo que siempre fue parte de mí. No recuerdo exactamente el punto en el que yo haya dicho, ¿sabes qué? Que creo que soy buena en esto, me voy a dedicar a esto. No, desde que soy niña, mi primer recuerdo con la escritura fue como a los 8, 7 años. Creo que algo clave que me marcó no fue tanto la escritura, o sea, para empezar, sino la lectura. Porque recuerdo que a los 8 años yo me encontré un libro en la basura y era el de Mujercita. Oh, Entonces, cuando lo empecé a leer, yo vivía enamorada de yo y yo me imaginaba y de pronto lo empecé a hacer. No fue como que yo pensé, yo también quiero crear historias. No fue como de, pues esto es de escribir, yo también quiero. No, simplemente se dio natural. Empecé en las actividades de la escuela que inventa un cuento. No, hombre, yo me acuerdo que me inventaba cuentos bien voladísimos y los maestros siempre se sorprendían porque un cuento normal de 2, 3 renglones de otro niño de 6, 7 años, yo lo hacía 1 o 2 páginas. Entonces es algo que siempre ha estado ahí. o sea, ya era parte de tus venas. ¿Y hay alguien de tu familia que escriba o eso es tuyo? No realmente así como tal escribir. Yo siempre he dicho que todo esto que soy, se lo debo a mi mamá, porque aunque ella no escribe y nunca le interesó, ella me contaba muchas historias, pero ella las inventaba. Era por distraerme, porque nos llevaba algún trámite de mi papá y yo estaba como que ya me quiero ir, ya me quiero ir. Mi mamá me decía, mira ese árbol, ves ese árbol que está ahí, y lo recuerdo perfectamente esa vez, que me dijo, ese árbol era un hombre que una bruja se lo encontró y le dijo y me empezaba a contar una historia con objetos así que veía para distraerme, y yo creo que ella jamás se imaginó que lo que estaba haciendo era alimentar eso en mí. Entonces lo que creo yo y le atribuyo a esta capacidad o este hobby que tengo. Y también la sensibilidad, ¿no? Porque para escribir no es solamente de quererlo hacer, sino que también de sentir lo que tú estás escribiendo. Sí, la verdad es que creo que los escritores hacemos mucha falta en el mundo. No nada más escritores, no creadores. Yo siempre, es algo que me gusta mencionar de vez en cuando a mis seguidores, que el mundo necesita soñadores. Necesitamos con urgencia, ya sean, no sé, productores, artistas, pintores, porque la capacidad de poder crear algo y sentirlo tuyo y poder incluso hasta llegar a las lágrimas con una idea porque realmente lo sientes, es algo que a mí me encanta de este proceso creativo. Ahora, ¿por qué Calipso? Buena pregunta y la respuesta es muy simple, hasta me da vergüenza. Yo cuando conocí a mi pareja,
Ajá. Él había recién creado esta página. Entonces yo recuerdo que recientemente en ese periodo yo iba en primer año de secundaria, tenía como 12 años. Yo había escrito una novela de la que yo estaba súper orgullosa, la subí en fanfic.es, todavía me acuerdo, era La maldición de los Baudelaire. Entonces, yo se la mostré primero a mi mamá y me dijo, es súper buena, y yo ya me creía escritora. Entonces, me acuerdo que yo vi una publicación de él era mucho de administrador de páginas de anime y todo eso, entonces vi una publicación de él ofreciendo una vacante, por así decirse, en una página de escritos. Dije, no, pues yo soy súper escritora profesional, claro que me voy a meter. Y recuerdo que le envié un mensaje, y le mandé la historia, platicamos un rato y me dijo, ok, vas a entrar pero necesitas un seudónimo para que firmes. Y yo no se me ocurría nada y decía, pues, ¿cómo voy a firmar? Y estaba viendo la película de los Piratas del Caribe en ese preciso instante, entonces salía la parte donde Calypso salía del agua así en grande y dije, bueno, pues será Calypso, pero fue así no se me ocurría nada y por eso lo escogí. Yo me fui muy adelante con lo de Calypso, pero la mayoría de personas se conocen como Calypso. Ahora, Sí. ¿cuál es tu nombre? ¿Es Elena? Sí, me llamo Abril Elena. Te digo, todos en mi casa, mis amigos, mi círculo familiar siempre me han llamado Abril. Cuando yo empecé a entrar a redes sociales, yo no quería que la gente me ubicara, entonces dije, bueno, mi segundo nombre nadie lo conoce. Y me Elena. puse Elena. Ah, sí, porque Entonces, desde ahí en adelante, toda la gente que me conoce de redes sociales me dice Elena. Entonces, ajá. ya que tengo estas tres personalidades bien asimiladas. Mi caso, porque yo te conozco como Elena. O sea, para mí tú eres Elena o Calypso. Sí. Ok, pero ahora, antes, yo me fui muy adelante cuando te pregunté y hablamos de fanfic y todo eso. ¿Cómo es el momento en el que tú decides compartir con los demás lo que tú escribes? Porque ese es un detalle en el que a veces a la familia es como fácil compartirlo, aunque al mismo tiempo depende de la relación que tú tengas con la familia, ¿no? Porque también hay otras veces en las que la familia es como que la última que tú le dices las cosas, pero en tu caso, ¿cómo fue? Bueno, mira, yo siempre he tenido muy buena relación con mi mamá. O sea, de esas que yo le conto todo a mi mamá. Tenemos una muy buena relación. Entonces yo me acuerdo que yo escribía en libretas y siempre escribí en libretas. Ahora no podría volver a escribir en libretas, para ser honesta. Este, y siempre se las enseñaba. Era como que, mira mamá, yo escribí esto. Y mi mamá lo leía y me decía, es que eres muy buena. Deberíamos buscar la forma de publicar un libro. Siempre apoyándome. Entonces el momento en el que yo empecé a publicar fue antes, yo creo que tenía como 11 años, pero ni siquiera fue en una página de cuentos, fue en un foro de música. Yo me acuerdo que siendo muy pequeña, a mí me gustaba mucho el anime y todo eso. Entonces había una banda que se llama Vocaloid, que a mí siempre me gustó, y había una canción en específico que me gustaba mucho porque contaba una historia. Entonces yo decía, no es suficiente, yo quiero saber qué más sigue. Entonces yo la escribí y la subí en ese foro de música y la gente nada más le comentaba. Y entonces dije, oh, pues esto es algo, de hecho, la gente le gusta, la gente lo lee y me busqué más lugares donde publicar. Y ya fue cuando di con fanfic.es. Ni siquiera sé por qué, porque yo no escribí fanfic más que esa ocasión, fue la única ocasión en la que escribí fanfic. Pero ahí fue que empecé, subí las historias no sé si está relacionada con todas, tengo un montón, pero nomás me conocen por una. Escribí ahí La maldición de los Baudelaire, Pasión en el aire, Amor secreto, Son como hermanos. Eh, ¿Qué otra? La de Antes de decir adiós. Ahí lo publicaba y para mí ese era mi lugar de publicación, hasta que conocí a mi actual pareja, que fue que empecé a llevarlo a Facebook. Ya ahí fue cuando se empezó a hacer un poco más serio y a crecer. ¿Cuál fue la historia que tú publicaste en Facebook y que tú empezaste a ver como que más aceptación o que la gente le gustaba? ¿O eso ya venía y fue un público de fanfic? No, fíjate que ahora que lo pienso, no recuerdo mucho haber tenido público en fanfic.es.
uno o dos comentarios y yo, tú sabes que cuando uno escribe y recibe un comentario es todo, ¿no? Entonces yo me emocionaba mucho, pero sí les comentaba que estaba en Facebook, no recuerdo haber conseguido mucha gente. Yo recuerdo que de hecho Víctor, así se llama mi pareja, él hacía publicaciones de cambio de likes, ¿sabes? Como de páginas de cambio de likes por esto. Entonces teníamos audiencia por eso, no era realmente por las historias. Entonces la gente que ya seguía la página pues empezaba a leer y le gustaba. Entonces yo recuerdo que gracias a Dios siempre lo que yo he escrito ha tenido un nivel de aceptación y yo quiero creer que es porque lo hago de todo corazón y pues las cosas salen, ¿no? Mi primera historia que publiqué ahí fue la de Maldición de los Baudelaire. De esa no tengo mucho recuerdo que ella hubiese recibido como reconocimiento, pero sí fue una que escribí ahí mismo, que se llamaba antes, era algo así como antes de decir, la tengo por ahí guardada, de hecho no está publicada actualmente, que era de cartas que le escribía un chavo que se murió a su novia que estaba viva. Okay. Esta fue la primera y la gente empezó a aceptarla muy bien. Después escribí una que se llamaba algo así, El primer amor de, no recuerdo el De nombre Hani, de mi ¿no? personaje. No, esa fue después, esta Oh, era otra. Pero era de una chava, o sea, me metía mucho en mis trips de una chava que era hija de un inventor y querían secuestrar y se enamoró de su guardaespaldas y todo el asunto. Con esas dos historias yo recuerdo que empecé como a decir, pues a la gente le gusta esto, me gusta a mí también, vamos a seguir escribiendo. ¿cómo le haces para tener tanta inspiración? Porque al día de hoy yo he visto que no estás muy activa, pero sin embargo tu cabeza está trabajando porque hay un montón de ideas, de proyectos y toda la historia que leo que tú publicas, aunque no sea una historia completa, eh, tiene ese como eso que te atrapa y todo es diferente a la otra. ¿Cómo le haces? ¿Dónde tú encuentras tu punto de inspiración? Pues mira, yo siempre he creído que soy una escritora de segunda y lo digo gracioso porque siempre mis ideas llegan y las empiezo, pero la inspiración se va y las abandono, pero siempre, y me ha pasado en muchas historias, Érase una vez, Mateo es una de ellas, La maldición de las Baudelaire es otra, que es el segundo intento en el que lo vuelvo a retomar, es cuando ya realmente me empieza a funcionar bien el ratoncito, ¿no? Y digo, pues esto pasa así, esto así. Entonces siempre he creído, y se me hace algo muy gracioso, a mí me gusta mucho decirme a mí misma, soy una escritora de segunda, porque siempre son segundas oportunidades. La primera idea nunca me funciona, y siempre termino dejándola un rato como que descansando, y después la vuelvo a retomar en cuanto a historias que he podido completar, ¿no? Y es verdad lo que dices, de alguna u otra forma siempre estoy trabajando, pues siempre se me ocurren cosas y tengo muchos proyectos ahí, ideas que se me vienen a la mente y digo, esto sería una buena historia. Y escribo como una introducción, como un tipo tráiler o algo así, Ajá. y lo dejo ahí para que no se me olvide en caso de que una de esas historias sea otra historia de segundas. Es como que se me vuelva a prender el foco y ya la vuelvo a tomar. Entonces no tengo una fuente de inspiración. Suena muy cliché, ¿no? Pero llega sola. Puede llegar por la frase que alguien me dijo. Hace una vez Mateo llegó cuando yo estaba en el baño, o sea, estaba pensándome y se me ocurrió de pronto, porque estaba pensando en una historia que acaba de terminar y recuerdo muy bien ese momento. Supongo que son momentos claves que no se me pueden olvidar. Que me estaba bañando y estaba pensando en esa, que era la del primer amor de Hani, de hecho. Okay. Entonces dije, qué triste que terminó, porque yo me involucré mucho con esa historia, es de mis favoritas. Y dije, dices, y pensé, es un final, pero luego me dije a mí misma, pero un final siempre es un nuevo comienzo. Y con esa mini conversación que tuve conmigo, empezó a salir y terminé hilando todo con Érase una vez Mateo, en ese caso. Puede ser la letra de una canción, puede ser una pareja que vi en la calle y se me hizo interesante. Cualquier cosa que pasa, cualquier cosa que está a mi alrededor, para mí si me llega el momento de la inspiración, le puedo escribir una historia. Una vez le escribí una historia de un mango, y no estoy bromeando, fue por un proyecto escolar, y escribí una historia de un mango que vi en un mercadito que estaba viejo, y pensé, todo lo que tuvo que recorrer este mango para llegar aquí, y ahora mira en qué condiciones está, y o sea, empecé a hacerme yo ideas y me gustó y lo hice por un proyecto de la escuela. Entonces, cualquier cosa que a mí me llame la atención o que me haga pensar en su origen o en la historia, yo lo escribo.
Me parece muy interesante y cómo es que tienes esa sensibilidad para y también esa capacidad para poder hacer sentir a las personas lo que están leyendo, o sea, lo que tú estás escribiendo, no cualquiera, porque uno encuentra textos de cualquier lado, pero no es lo mismo y tú lo haces. Y eso es lo que a mí me causa como curiosidad y me causa gracia. Y ahora comentaste algo muy interesante. Tú dices, soy de segundas oportunidades. Cuando a ti se te ocurrió la historia de Érase una vez Mateo, ya metiéndonos en el agua porque me imagino que es algo importante, o sea, es una historia que es importante porque claro, no fue una apertura, no solamente para ti que estabas dentro de la página, sino que para los demás eh, escritores que estaban dentro. Entonces, fue la primera oportunidad. Cómo fue que esa historia llegó a ti? O sea, ¿cómo ya me cuentas que fue por la historia, o sea, por la línea que tú tuviste? Pero ¿cómo lograste entrelazar que fuera una Natalia a la que la engaña Luis y que todo el mundo odia a Luis? Gracias, porque había memes de todo. ¿Cómo es? Encuentra justamente a un Mateo en un baño y todo eso. ¿Cómo fue que Elena encontró esa inspiración y cómo fue que después de haberla dejado lograste retomarla?